Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos y bienvenidas a las personas que están aquí presentes y también a los que están conectados y conectadas en vía Facebook Live a este arquidiálogo de esta semana. Y pues para dar la bienvenida pasaré el micrófono al arquitecto Honorato Carrasco, presidente del colegio. Gracias, Alejandro. Pues como bien dices, bienvenidos nuevamente a una edición más de este espacio de arquidiálogos, tal como finalmente el banner o la introducción lo señala, un espacio para la reflexión, un espacio para que podamos comentar, platicar sobre arquitectura, cumplir una de las funciones más importantes también que tiene nuestro colegio, que es justamente el poder acercar los temas que nos son comunes, los temas de la arquitectura, pero no solo los temas vinculados al quehacer, a la planeación, sino también al trabajo intelectual, al trabajo de pensamiento alrededor de la arquitectura. Y la verdad es que este espacio es un espacio de lo más rico, por el cual además, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, una tradición de muchos años donde hemos tenido la oportunidad pues de tener aquí digamos, en este mismo espacio, en estas mismas posibilidades a muchos pensadores, a muchos actores, a muchos autores, sobre todo arquitectura, participantes del quehacer en nuestra ciudad y en nuestro país, gentes de las que nos sentimos muy orgullosos, colegiados. Aquí han pasado desde Pedro Ramírez Vázquez, Teodoro González de León, bueno, ya José Villagrán, gentes que han participado en los arquidiálogos en sus etapas más iniciales. Y en esta nueva etapa, la verdad, muy orgullosos, un espacio que se ha rejuvenecido, que se ha vitalizado de manera muy importante. La posibilidad de hacerlo a través de las redes, la verdad es que ha generado un impulso muy, muy fuerte a este espacio, nos ha permitido lograr un alcance mucho mayor. No estamos para presumirlo, pero nos ven en todo el país, la verdad, o sea, tenemos un alcance importante, inclusive de otros países, lo cual nos da también mucho gusto. Y bueno, también desde que retomamos la posibilidad de volvernos a encontrar en la actividad presencial, pues nos da también muchísimo gusto. Y hoy, pues estamos de plácemes, estamos de manteles largos, recibiendo a una extraordinaria profesional, a una pensadora, a alguien que no solo hace arquitectura, sino piensa arquitectura, que está en una labor, la verdad, muy valiosa del entendimiento de nuestro quehacer y también de la enseñanza, porque es una académica, a pesar de lo jovencita que la ven, ya tiene una experiencia importante. Yo la recuerdo bien desde que estudiaba, porque me tocó verla, aunque no de cerca, no me tocó ser su maestro, pero sí había conocimiento respecto a su trabajo. Eh, y bueno, toda la trayectoria que fue forjando Jimena Jogreb, y que te agradecemos hoy, Jimena, que estés aquí para platicarnos pues un rato sobre tus experiencias, tus últimos trabajos, que además son la verdad fascinantes. Ya tendrán oportunidad de verlo y de platicarlo, y en un espacio que es para eso, para la reflexión, para la interlocución y para el conocimiento. Entonces, pues bienvenida, muchas gracias. No quería dejar pasar la oportunidad de darte la bienvenida, aunque a Alex le corresponde, este es el espacio de la vicepresidencia que inició finalmente de actividades profesionales. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias, Jimena. Le cedo el... Y le paso el micrófono a Alejandro para oír la semblanza y darle paso a la plática finalmente ya de Jimena. Voy a leer la semblanza de la arquitecta Jimena. Es arquitecta por la UNAM en el 2007 y estudió un MA en Architectural History
en Bartlett School en Londres en el 2010. De forma independiente y en colaboración se ha dedicado al diseño y al desarrollo de proyectos arquitectónicos, a la investigación y a la escritura y a proyectos alternativos que mezclan prácticas artísticas. Con más de 10 años de experiencia docente en distintas instituciones, hoy es profesora de la asignatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y profesora e investigadora de medio tiempo en la Universidad de Anáhuac, México. Obtuvo una beca Marcelo Zambrano de CEMEX en el 2009 y fue invitada a formar parte de su consejo honorario a partir del 2019. Recibió la beca Jóvenes Creadores del FONCA en sus ediciones 2010 y 2015 y es parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA desde el 2018. En el 21 fue galardonada con el premio Mario Pani, Difusión y Publicación, otorgado por el CAMSAM, que justo se le entregó hoy en la mañana. Sí, y fue invitada a participar en la residencia de Art OMI de arquitectura durante el junio del 2023. Ha expuesto en proyectos de investigación, diseño y arte en México y también en el extranjero. También ha sido conferencista en diversas instituciones, jurado de concursos nacionales, internacionales y parte de comités científicos. Sus artículos han sido publicados en medios de arquitectura, arte y ha escrito algunos capítulos para libros. Pues para ya no extendernos más, le pasamos la palabra a la arquitecta Jimena Jogreve. Felicidades. Bueno, muchas gracias por la presentación. Qué honor estar aquí sabiendo la importancia que ha sido este espacio pues para el gremio de la ciudad y del país. Y gracias a ustedes por acompañarnos y a quienes nos vean, si es que nos están viendo en algún otro lugar. Bueno, cuando me invitaron, cuando Sergiev me invitó a participar aquí, me invitó para presentar este proyecto en específico. Y pues le pregunté si quería que presentara algo más, pero bueno, decidimos que platicar este proyecto a profundidad pues era una buena opción. Entonces, geografía narrativa de una ciudad que ahorita solo he desarrollado en Ciudad de México, pero espero en algún momento poderlo expandir a otros lugares. Es un proyecto que llevo desarrollando ya como 8 años, más o menos. Y pues ahí voy. Ay, perdón. Decidí presentarlo en 4 partes el día de hoy. Por un lado, quería contarles los antecedentes, porque aunque es un proyecto que llevo haciendo 8 años, yo creo que su origen va mucho más atrás. Y bueno, quería platicar un poco de eso para mostrar cómo un proyecto a veces se gesta durante décadas, ¿no? Y se va formando ahí en la cabeza hasta que sale. Y bueno, les voy a platicar otros 3 momentos que han sido significativos para el desarrollo de este proyecto. Entonces, pues yo llegué a la arquitectura por este libro, platicando en una fiesta de mi hermana en la preparatoria con un amigo suyo. Él contaba que estaba en la Facultad de Arquitectura, no me acuerdo en qué taller, pero estaba en la facultad, y me contaba que estaba haciendo un proyecto a partir de este libro. Y en ese momento, como que a mí se me iluminó la mente, porque yo originalmente quería estudiar letras, pero en algún momento me empezaron a interesar mucho las matemáticas. Entonces estaba letras, matemáticas. Y justo cuando él me contó esta historia, como que yo sentí que arquitectura era una disciplina que me podía permitir juntar ese espacio creativo que para mí eran las letras y toda una parte racional y germánica que traigo adentro. Entonces, pues decidí en ese momento en una fiesta de adolescentes, decidí que quería estudiar arquitectura. Y entonces, bueno, en la licenciatura que la hice en la UNAM, pues uno tiene muchas materias, etcétera, como ustedes saben, pero yo estuve todo el tiempo en contacto con los libros, ya fueran libros de teoría, de historia o incluso de literatura, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les tocó hacer un proyecto con alguna ciudad invisible de Italo Calvino, o recuerdo esta clase que daba o da Felipe Leal, no sé si la siga dando, donde leímos Aura y hablamos del centro histórico,
o esta novela que se llama El Dios de las Pequeñas Cosas, que me regaló una prima que estudió letras inglesas ahí en la UNAM, que es de una autora que originalmente es arquitecta, pero se convirtió en novelista. Entonces, como que a pesar de estar estudiando arquitectura, este mundo me siguió acompañando y se empezó como a meter en mi mente de arquitecta. Empecé a leer la literatura desde otra perspectiva. Y como que este interés por las letras me acompañó siempre, y algo que me sorprendía mucho en la facultad era esta frase de los arquitectos tienen que saber dibujar, pero nunca te decían que tenían que saber leer, que tenían que saber pensar, que tenían que saber escribir. Y yo que traía esta inquietud con las letras, pues decidí que en mi tesis de licenciatura empezarla a partir de la palabra contexto, que era un término que yo escuchaba y escuchaba y escuchaba, pero nadie te lo podía definir realmente. Entonces, bueno, a partir de esa palabra hice mi tesis de licenciatura, que no la voy a presentar aquí, pero se llamaba Francisco Sosa, un proyecto arquitectónico sensible y contextual, y era a través de este concepto tratar de crear una metodología de análisis de un sitio y desarrollar un proyecto. Nada muy elaborado, pero fue un primer acercamiento a tomar en cuenta las palabras como algo más que solo palabras, ¿no? Sino sí intentar reflexionar sobre ellas desde la arquitectura. Y bueno, esto es un poco el trabajo que hice de mapeos, maquetas. Eran otros tiempos, yo no, no hacía renders. Pero, y entonces justo esta tesis me hizo pensar que la maestría que yo quería estudiar, o sea, yo sentía que la UNAM me había formado muy bien para ser diseñadora, proyectista, pero que no me había formado bien para pensar. O sea, sí había tenido clases interesantes, pero así un pensamiento crítico, académico, bien estructurado, sentía que me faltaba. Entonces decidí irme a estudiar una maestría en historia arquitectónica en Inglaterra. Y esa maestría me abrió la mente de una manera impresionante porque llegué a un lugar donde ser arquitecto no era ser proyectista, era ser investigador, artista, escritor, historiador, no sé, presentador de radio, gente que hacía televisión, ¿no? Como que se me abrió un mundo de posibilidades que me pareció fascinante. Y ahí me encontré con dos investigadores brillantes. Por un lado, Adrian Forty, que justo cuando yo entré a la carrera, o cuando estaba entrando, escribió este libro que se llama Words and Buildings, que es una especie de diccionario sobre el vocabulario de la arquitectura moderna. Y lo que era muy interesante de él es que él no era arquitecto, era historiador de formación, pero en su posgrado se había formado con Rainer Banham. Entonces, tenía esa posibilidad de ser crítico con los arquitectos, pero estaba muy metido en el mundo de los arquitectos. Y entonces, bueno, él era genial. Y por otro lado estaba la investigadora Jane Rendell, que en ese momento estaba inventando este término que se llama site writing, que justo abordaba todos estos intereses que yo tenía entre la escritura y el sitio, ¿no? Como esta idea del contexto y así. Entonces, bueno, ellos fueron mis profesores y además en ese posgrado fui descubriendo proyectos que ya existían, que juntaban la literatura con la arquitectura, ¿no? Como Bernard Tschumi hizo este proyecto en Covent Garden basado en James Joyce, en una obra de James Joyce, y Daniel Libeskind tenía este proyecto que se llama Three Lessons in Architecture, de Machines, que son unas máquinas que trataban de leer el mundo de la arquitectura a través de las palabras, y bueno, toda una onda de constructivista, ¿no? Pero bueno, ya había gente que estaba haciendo esto, y bueno, a mí me empezó a parecer fascinante porque en México yo no había tenido la oportunidad de toparme con cosas así. El Internet no estaba todavía como está hoy en día, entonces ¿no? Apenas estábamos empezando a entenderlo como una herramienta de investigación. Y bueno, yo estando en este contexto y estando en Londres, que es una ciudad muy consciente de sí misma, pues fue un descubrimiento importante. Y para mi tesis de licenciatura decidí seguir con eso que yo había empezado del contexto y empecé a hacer una investigación histórica que titulé Context, como para entender el contexto del contexto en la arquitectura, y fue una investigación de
pues tratar de descubrir quién había usado primero el término, qué había significado desde mediados del siglo XX en adelante, etcétera. Y pues terminé haciendo una especie de diagrama general, una línea del tiempo donde intentaba ubicar estas cosas. El resultado creo que al final no fue una aportación tan importante a nivel académica, pero pues a mí me dio mucho aprendizaje y empecé a hacer este tipo de diagramas, que no es que sea un mapa, pero a la vez es un mapa y es una representación muy sencilla donde yo busco mostrar cosas complejas. Y a partir de aquí fui descubriendo una especie de estilo de representación para cierto tipo de proyectos. Y bueno, estando en la maestría, yo decía, yo voy a regresar a México después de haber visto todo esto. No quiero ser dibujante en un despacho, pero no tengo clientes, no tengo para poner no, como que esa reflexión que haces de joven de qué voy a hacer. Y estando en Londres pedí la beca Jóvenes Creadores con una extensión de este proyecto que había empezado en la licenciatura, luego en la maestría. Y entonces propuse un proyecto que se llamaba Una máquina lectora de contexto, que simplemente fue una expansión de eso que había empezado y terminó siendo esta pieza de 5 metros de largo, que es un diagrama sobre personas que han abordado el tema del contexto y de las máquinas, ¿no? Como que junté ahí el tema de la tecnología. Ahora con la inteligencia artificial tan en boga, tal vez sería una aportación interesante. Pero bueno, estos solo son como algunas cosas que me fueron introduciendo en la idea del texto y la arquitectura. También en las universidades allá se hace una exposición al final del año con todo el trabajo que se hizo. Y pues nosotros éramos un posgrado de historia y uno se pregunta cómo se expone la historia, ¿no? Fotos y texto, pues sí, ¿no? Pero qué aburrido. Entonces lo que terminamos haciendo fue una especie de periódico que se llamó Pasajes, tratando de hacer un mapeo de todos los ensayos que habíamos escrito y ordenarlos de manera temática. Entonces, al centro del periódico estaba este mapa geotópico que trataba de conectar las investigaciones según su ubicación y su tema. Y te ofrecía, como estos libros de Arma tu propia historia, era un poco esa la intención, pero con estos textos sobre arquitectura. Y nuevamente es esta representación, ¿no? Como muy gráfica y muy sencilla para tratar de demostrar discursos e ideas. Y yo creo que el antecedente más importante de la geografía narrativa es este proyecto que también hice durante la maestría, que a mí me impresionó mucho que en Londres se tiene mapeado todo. O sea, todas las novelas sobre Londres se tienen ubicadas. Está la ruta de Sherlock Holmes, está, bueno, Harry Potter en su máxima expresión y tantas otras, ¿no? Virginia Woolf, etcétera. Y bueno, yo teniendo esta inquietud, lo que decidí fue hacer una versión, no sé, alfa, o no sé cómo se llamaría, de este proyecto, que fue mapear 6 novelas en Londres. Fue una entrega para una de las materias. Y pues en ese momento yo todavía no usaba Google Maps, no tenía, sí, otras maneras de descubrir la ciudad que con este mapa. Este mapa era con el que yo me movía en Londres. Entonces decidí hacer este proyecto medio autobiográfico, usar estos mapas y mapear las novelas, ¿no? Muy sencillo, fotocopias de las novelas, recortes, pegar, etc. Y bueno, eso se quedó en esa entrega. Y muchos años después, 5 años después, nuevamente quería pedir la beca del FONCA. Ya lo había intentado varias veces y no lo había logrado. Y pensando en qué proyecto proponer, pues empecé a observar mi entorno. Por un lado, yo ya llevaba bastante tiempo escribiendo sobre arquitectura, publicando en distintos medios, y por otro, estaba dando clases en estas 4 universidades. Y algo con lo que me topaba en esas 4 universidades es lo que a mí me había pasado en la carrera, ¿no? Que como nadie te exige leer y escribir coherentemente, a nadie le interesa leer y escribir coherentemente. Y no lo digo como un juicio, es simplemente una realidad. Son prácticas que requieren mucho tiempo, la arquitectura es muy demandante y si te van a evaluar, o sea, si proyectos vale
3 veces más que tu materia de teoría, obviamente le vas a dedicar más tiempo a eso, ¿no? Y además el proyecto es el que te hace famoso, etcétera. El contexto que ya sabemos. Entonces, como que yo tenía esta preocupación de por qué no son importantes las letras en la arquitectura, ¿no? ¿Por qué las palabras no importan? Si hay clientes que no saben leer un plano y vas a hablar con ellos con palabras, ¿por qué no son importantes las palabras? Y bueno, sigo con esa pregunta. No le logro responder. Pero en este contexto, como que decidí que quería retomar esta inquietud de hacer algo con las palabras. Y habiendo tenido la experiencia en Londres de ver que toda su literatura estaba mapeada, que todo estaba muy bien organizado, y viendo que en México no había una base de datos sobre literatura de la ciudad, por ejemplo, pues decidí proponer este proyecto que desde el inicio era una búsqueda de conectar la arquitectura con la literatura, pero no tenía tanta claridad de lo que iba a pasar. Y bueno, aquí hay algunas citas que me han parecido importantes porque aunque no le ponemos tanta atención a las palabras, siempre tratamos de narrar una historia con los proyectos o con los renders o con una maqueta. O sea, hay una narrativa atrás o le queremos narrar al cliente cómo va a vivir su proyecto o cómo va a poder desarrollar su vida en tal espacio, etcétera. Entonces yo sentía que la narrativa era algo importante. Y bueno, de ahí el título, ¿no? De geografía narrativa. Y bueno, cuando empecé el proyecto, la verdad es que no sabía qué iba a hacer porque pues me empecé a conseguir libros de la Ciudad de México sin ningún criterio alguno, libros de historia, crónicas, etcétera. Y pues medio explorando qué podía hacer, empecé a hacer estas exploraciones como de collage, hacía un collage por crónica, pero me parecía que al final terminaba haciendo lo que estaba tratando de criticar, que era trabajar con la imagen en vez de con las palabras. Y entonces mis tutores eran Bernardo Gómez Pimienta y Margarita Flores, y platicando con ellos, a ellos también les parecía que esto era un intento muy, muy básico. Y pues sobre todo Margarita Flores, que es una profesora increíble, me empujó a meterme en el tema de los mapas. Entonces decidí primero trabajar con crónicas, porque yo nunca había leído crónicas de la Ciudad de México y me pareció que era como una especie de ficción. O sea, hay unas descripciones de unas cosas tan increíbles que, bueno, decidí trabajar con crónicas. Y el lugar que escogí por alguna razón fue Coyoacán. Yo creo que por mi tesis de licenciatura, Francisco Sosa es mi calle favorita, algo ahí pasó. Y entonces conseguí unos textos, unas crónicas de Coyoacán y las empecé a leer y empecé a subrayar todos los lugares que mencionaban, pues los empecé a investigar, estos son mis apuntes, mapas, etcétera, y los empecé a mapear, ¿no? Empecé a ubicarlos en los lugares, empecé a ver que algunos seguían existiendo, que otros ya no. Y entonces inventé una metodología para trabajar con un lugar a partir de sus crónicas, que es un poco esto que les describí. Y lo que hice fue primero, por cada texto, hacer estos 3 mapas. En el primero, que es mapeo con esos numeritos todo lo que el texto menciona, tal cual, transcrito, ¿no? En el segundo, yo le respondo al texto y voy cambiando el texto según si el lugar sigue existiendo o ya no, etcétera. Y la última, porque no podía faltar la foto, era ubicarlos en foto. Entonces empezó un ejercicio que a mí me parece muy bonito de leer, ir a recorrer, volver a leer, escribir, volver a recorrer, etcétera. Entonces, al final de cuentas, se volvió una metodología para conocer la ciudad desde una perspectiva diferente. Y bueno, estos mapas los hice un libro que se desdobla, una especie de arte-objeto, y entonces son estas, creo que eran 5 crónicas con 3 mapas cada una. Y ya yo feliz, ya está mi entrega, ¿no? Ya, Fonca, listo, bye. Pero Margarita, que siempre va más allá, me dijo, no te vas a quedar en esto, tienes que sobreponer la información. Y yo, bueno, va, está bien. Y terminé haciendo esta pieza que es igual como de 1.20 por 4 y cacho, son 4 triplies, creo, no me acuerdo.
que lo que hice fue toda esta información, meterla en un mismo lugar y hacer una impresión en lienzo que luego montamos en unos bastidores y acá se ven los mapas chiquitos, ¿no? Y entonces todo esto es Coyoacán, bueno, el centro de Coyoacán, y hay un recorrido en rojo, que es el recorrido que yo propongo que pasa por todos los lugares mencionados en todos los textos. Y bueno, ahí están todos esos textos transcritos, las respuestas, todo está ahí metido. Y termina siendo un sistema así que cada color corresponde a una crónica y las crónicas se van sobreponiendo. Y obviamente el centro de Coyoacán es el punto más mencionado en todos los textos. Y eso también habla de una importancia histórica, ¿no? O de un valor que tiene ese lugar en el tiempo. Y bueno, esto es la simbología, pues es una especie de plano al final de cuentas que viene de todos esos ejercicios de representación que yo había hecho. Me volví la mejor amiga de Illustrator. Y bueno, entonces este fue el resultado de un año de trabajo. Y bueno, Jóvenes Creadores hace una exposición al final, se expuso. Y esto terminé en el 2016. Y pasaron un par de años, yo me volví, o sea, ya no fui joven creadora, me volví parte de los adultos. Y me había quedado con la espinita del proyecto porque sentía que había empezado algo que tenía un potencial muy grande y que a mí me estaba apasionando mucho, pero que requiere tanto tiempo de estar leyendo, escribiendo, yendo a visitar, que es difícil hacerlo sin un apoyo económico, la verdad, porque pues tienes que vivir de algo y más bien tu tiempo se dedica a pues lo que te da de comer, digamos. Y entonces unos años después, bueno, intenté pedir el sistema, no me lo dieron y un año después lo volví a pedir y tuve la gran fortuna de recibirlo porque es un apoyo de 3 años, entonces te permite profundizar realmente en los proyectos que pones. Y entonces, bueno, seguía con esta intención de volver a la literatura y la narración como herramientas para la práctica arquitectónica, que además yo estaba intentando de otras maneras, ¿no? Bueno, seguía escribiendo y había empezado a explorar la escritura como una metodología de diseño. O sea, para mis proyectos yo escribo un texto de lo que quiero que pase y eso es parte de mi metodología de diseño, así como el dibujo. Entonces, como que es algo que he estado explorando en distintos caminos. Y bueno, seguía con esa inquietud, seguía con la inquietud de la academia y el poco valor a las letras. Y entonces lo que propuse para este proyecto fue hacer un tema por año. El primero fue seguir trabajando con crónicas porque me había encantado este mapa gigante, pero es un mapa gigante que está en una caja desde el 2016. O sea, ¿cómo muestras eso y cómo haces que estos proyectos que están hechos con dinero público lleguen al público, ¿no? ¿Cómo los puedes diseminar si solo se pueden exponer 2 veces en la vida? Entonces quería explorar un formato distinto para ver si lograba compartir esto con más audiencia. Por otro lado, decidí en el segundo año trabajar con ficción, específicamente con novelas, y en el tercer año quería intentar yo escribir algo, no sabía qué en ese momento. Entonces el trabajo con crónicas fue la misma metodología que les acabo de contar, pero en distintos lugares. En ese momento decidí trabajar con la Alameda, la Glorieta de Insurgentes, el Bosque de Chapultepec y el Zócalo. Y para ese momento, como yo ya llevaba tiempo buscando literatura sobre la ciudad, que era difícil de encontrar en ese momento porque no estaba sistematizada, pues yo ya había encontrado un montón de crónicas. Cada vez que veo un libro de la ciudad, lo descargo, lo compro, lo pido prestado, lo fotocopio. Entonces ya tenía un montón de información sobre estos lugares. Y pues fue la misma metodología, mi bitácora, mapitas, ir a ver, regresar, etcétera. Y por ejemplo, de la Alameda encontré 18 textos. Y aquí se ve, estas son unas tablas de Excel que uso para organizar por lugares, o sea, estos son los textos, acá arriba los lugares, y ahí se va viendo, por ejemplo, en la mayoría de las crónicas lo menciona, entonces es un punto importante. Sí. Y entonces, lo que hice fue otra vez este libro de mapas, porque es el primer acercamiento a hacer los 3 mapas de cada texto, y decidí hacer unos mapas 90 por 60, que se veían así, sin nada de texto ni imágenes, solo mapeando los lugares. Este es el de la Alameda, que ahí se ven los 18
encimados. Y hacer una especie de librito guía donde que se pudiera meter, o sea, el mapa se metía en el libro y podías ir revisando página por página los distintos textos. Al final, no me encantó el resultado porque pensé, ¿quién se va? O sea, de por sí moverse con un mapa en la ciudad, ya nadie. Y dos, ¿quién va a llevar el mapa y el libro? O sea, no era un formato que me parecía que funcionara bien. Entonces, ese está ahí en el tintero, como viendo si le encuentro otra salida. Pero lo que sí hice fue hacer un Google Maps, un My Maps de esto. Entonces, por lo menos lo puedes usar vía tu teléfono. Y bueno, entonces ese año de crónicas se quedó ahí, hice esos 4 ejercicios y pues ya el resultado no fue mi máximo. Pero bueno, así se aprende también, ¿no? Y entonces decidí ya entrarle a la ficción en el siguiente año y traigo esta cita de Fernando Chueca-Goitia que me gusta mucho. Sé que es horrible leer en las presentaciones, pero se las voy a leer. Todo aquello que al hombre afecta, afecta a la ciudad. Y por eso, muchas veces lo más recóndito y significativo nos lo dirán los poetas y novelistas. La gran novelística del pasado siglo, o sea, siglo XIX, ha tenido casi siempre una ciudad como telón de fondo. Y lo mismo que las mejores descripciones del cuerpo y el alma de París se las debemos a Balzac, las de Madrid son de obra de Galdós. No deben, pues, perderse de vista al estudiar las ciudades, las valiosas fuentes que nos ofrece la literatura. Y bueno, nuevamente empecé a, pues, novelas de la Ciudad de México, ¿no? Venga, a coleccionarlas. Y bueno, estos son algunos ejemplos de lo que primero me encontré. En ese momento que era 2000, ¿qué habrá sido? 2018, no me acuerdo. Pues todas las listas mencionaban estos libros en general, ¿no? Los típicos. Supongo que todos leyeron Las batallas en el desierto en la preparatoria, El complot mongol, hasta hay película, etc. Y bueno, lo que decidí fue hacer un mapeo nuevamente, pero yo ya no meterle mano, sino simplemente mapear las novelas como lo había hecho en la maestría. Y la idea era muy sencilla. De un lado, o sea, me quedé con la idea de hacerlo portátil, pero solo hacer el mapa, ya sin el libro. Y entonces de un lado estaba el dibujo de la zona más significativa en la novela, con su simbología, etcétera. Un recorrido sugerido para que alguien que, no sé, que vaya a la colonia Roma pueda hacer el recorrido de las batallas. Y del otro lado poner una serie de textos de los lugares mencionados. Y entonces hice 6 mapas, que la verdad es que la selección de las novelas fue un poco lo que me encontré, digamos, no tan así, pero un poco. E intenté que hubiera una separación de tiempo importante. Entonces, la primera novela es de principios del siglo XX, en el Porfiriato, y la última es ya del siglo XXI. Entonces, hay 100 años por ahí pues, de una visión literaria de la ciudad. Entonces está Santa, el complot mongol, el vampiro de la colonia Roma, las batallas en el desierto, la gota de agua y se me acaba de ir el nombre de la última, pero ahorita me acuerdo. Y pues ya, yo tenía ya mis 6 mapas, me tocaba entregar al Fonca, porque hay que hacer una entrega anual, y le hablé a una amiga que trabajaba antes en Arquine y le dije, oye, ¿dónde imprimo unos mapas? Y me dice, en Lumen. Y yo, no, ¿cómo en Lumen? No quiero imprimir en Lumen. Como que no había entendido el proyecto, y cuando hablé con ella me dijo, no, tú no puedes solo imprimir estos mapas hay que publicarlos. Y yo, que nunca tengo la visión tan grande, pues bueno, acepté. Y entonces nos juntamos ella, que se llama Selene Patlán, Emanuel, que es un diseñador gráfico, y yo a pues tratar de idear cómo íbamos a hacer esto. El diseño de los mapas, con todos estos colores y combinaciones que yo hago, es carísimo para imprimir porque son muchas tintas. Entonces, lo que ellos me propusieron fue, por un lado, hacer un contenedor que era muy caro, entonces hicimos solo pocas ediciones del contenedor, pero a Emanuel se le ocurrió que fuera una especie de archivero y en cada espacio entraba un mapa, y además hacer un librito donde yo explicara un poco el proyecto y que invitáramos a un escritor, no un arquitecto, sino un escritor,
a escribir un prólogo. Y bueno, esto era el contenedor y los mapas terminaron siendo esto, impresiones a 2 tintas más baratas en papel bond, doblado, en un doblado que se llama en Z, que todavía no sé cómo funciona, pero ese es. Y pues Emanuel hizo estas ilustraciones tratando un poco de seguir mi estilo gráfico sencillo de líneas. Yo le dije qué edificios escoger y él hizo estas interpretaciones. Ha sido un proceso muy, muy bonito, la verdad. Y bueno, así se ve el frente del mapa, atrás hay una descripción y ya cuando lo despliegas, pues se ve de esta manera. Creo que, no sé si traigo una foto más abierta. Pero bueno, está, por ejemplo, esto es Santa, entonces es el centro histórico y aquí está la Ciudad de México porque todas las novelas mencionan lugares fuera del área. Por ejemplo, Santa se desarrolla en el centro, pero también en Chimalistac. Entonces, bueno, y atrás pues vienen todos los textos y he incluido textos del mundo o de México o de Estados Unidos, según lo que la novela vaya mencionando. Y como hicimos poquitas ediciones de caja y hubo toda una impresión de mapas que no sirvió, decidimos doblar esos mapas y hacer unos contenedores para una versión más sencilla y poderlos vender más baratos. Y además tenemos los mapas sueltos por si alguien solo quiere comprar el mapa de una novela. Y bueno, esta fue mi entrega del segundo año. Cada mapa trae un código QR, nuevamente con el Maps, para que pues alguien pueda hacer el recorrido sin llevar el mapa. Y bueno, en una de las presentaciones que hicimos de este que ahora llamo Atlas Literario, alguien me dijo, oye, ¿por qué no hay escritoras? Y yo, no hay escritoras. O sea, todas las listas que yo me había encontrado de literatura de la Ciudad de México, de ficción, eran hombres. Y eso fue hace 4 años, ¿no? No hay tanta distancia. Y también cuando le preguntaba a expertos de la ciudad, siempre Carlos Fuentes, Pacheco, ¿no? Sí. Tal vez aparecía Poniatowska, pero ella escribía crónica, y también Guadalupe Loaesa, pero es crónica. Entonces, yo decía, ¿cómo nadie ha mapeado a las escritoras? Y empecé a hacerlo. Solo que ya no tenía tiempo, entonces hice poquitos. Y, por ejemplo, este es de unos cuentos de una escritora que se llama Andrea Chapela. Ay, mi memoria. Y Papeles falsos de Valeria Luiselli. Pero bueno, esto se quedó, digamos, solo en mi dibujo, ya no los produje. Y además yo decía, yo siendo feminista ni me di cuenta, ¿no? Que así estamos programados. En fin. Y entonces para el siguiente año que había decidido que yo quería hacer narraciones, me interesaba, yo ya escribía memorias arquitectónicas, artículos, textos de investigación, estos textos que les decía para hacer mis propios proyectos. Y quería entrarle a la ficción, porque al final siempre quise ser escritora, siempre me gustó la literatura, y al leer todas estas novelas, yo encontraba cosas arquitectónicas y espacios y, no sé, me parecía fascinante. Pero bueno, nunca había escrito ficción. Entonces, no sabía muy bien si escribir una novela o hacer narraciones cortas. Al final, pues siempre que uno le entra algo nuevo, hay este nerviosismo de si lo vas a poder hacer o no, etcétera. Entonces decidí que quería escribir cuentos, como un formato manejable, no muy largo, sí, pero bueno, tampoco soy lectora de cuentos, no sé, fue toda una aventura. Estuve 6 meses paralizada sin hacer nada, hasta que decidí meterme a cursos de escritura, como para que me ayudaran a empezar a fluir. Hay una escuela que se llama la Escuela de Escritores de México y estaban dando unos cursos súper chidos en línea, en medio de COVID, además esto era en medio de COVID. Y bueno, empecé a tomar esos cursos y en uno de esos cursos empecé a escribir un cuento y eso me ayudó a seguir. Y terminé escribiendo un pequeño libro que se llama Veremos Árboles, que es una serie de 4 cuentos. Hay una introducción y hay un prólogo de un escritor también, ¿no? Como para hacer este vínculo arquitectura,
literatura. Y en cada cuento son cuentos muy sencillos, porque yo pensaba, quiero escribir ficción, pero quiero hacerlo distópico, como todas estas novelas de Ballard o tantas otras que muestran la arquitectura en decadencia con la ciudad, o no, ¿no? Quiero hacer algo esperanzador, porque al final, para mí, un arquitecto se dedica a imaginar mundos mejores. Ese es nuestro trabajo, ya sea una casa, un departamento, un pequeño jardín. Siempre estás pensando, ¿cómo le voy a mejorar la vida a este habitante que va a vivir este espacio? ¿No? A menos que seas desarrollador, eso es otra cosa. Este, no es cierto, estoy bien. Entonces decidí que esta serie de cuentos iban a ser cuentos en los que yo imaginaba proyectos en la Ciudad de México que, según yo, mejorarían la vida de muchos o de pocos, pero mejorarían la vida. Entonces son 4 historias de personajes que, por un cambio en las circunstancias espaciales de su vida, sucede algo. Uno de esos cuentos se llama Veremos árboles, que según yo es el mejor porque es el que trabajé en ese taller. Tuve mucha retroalimentación. Y pues ya teniendo los cuentos, le volví a hablar a Selene, porque si ya había hecho lo anterior, ya no podía mandar unos cuentos en Word. Y entonces, pues nuevamente le hablamos al diseñador y él ilustró los cuentos a partir de lo que fue interpretando. Entonces, pues esta ilustración del árbol y el ojo tiene que ver con, con ese cuento en específico. Luego aquí está la Posada del Sol en la Colonia Doctores, que ahí sucede una de las historias. Esta es una historia por mi casa, donde hay una casa que se ve medio abandonada y yo le encontré cierto potencial, y así, ¿no? Entonces, pues terminó siendo la tercera entrega de mi apoyo del FONCA. Y recientemente tuve la oportunidad de exponer esto. Y pues salió la pieza de la caja por primera vez después de aquella exposición. Y era una exposición donde también había unas piezas que hago de bordado, pero principalmente estaba este trabajo donde estaban los mapas desplegados y unas lupas para que la gente pudiera, pues, ¿no? usar las cosas y verlas. Ahí se ve desde un lado, eran estas 2 mesas. Y pues pasaba eso, ¿no? Ahí está mi bebé. Era una exposición interactiva. Y pues a mí esto me gusta porque nuevamente les menciono que esto no es para mí, o sea, sí es para mí y lo disfruto y me encanta hacerlo, pero ¿de qué me sirve tenerlo en mi casa, no? O sea, es para todos. Y pues que esto salga, o sea, tener estos espacios hace que llegue a más gente, porque yo no tengo una distribuidora, yo vendo esto por Instagram, entonces pues también uno se cansa de vender por Instagram y tengo cajas llenas en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, ya. Y pues esto terminó en el 21 y nuevamente se me acabaron los fondos y paré, porque es un proyecto también muy, muy desgastante. Pero en esta plaza que tengo en la Náhuac, donde hago un poco de investigación, pues decidí, a veces me cuestiono si estos proyectos que tienen resultados creativos más que ensayos académicos, me pregunto si son bienvenidos en la academia, pero he encontrado un nicho ahí en la Náhuac que me ha permitido explorar mis cosas y pues en este proceso de tantos años he descubierto toda esta literatura académica y más que aborda estos temas. O sea, hay mucha gente en el mundo haciendo estas cosas, como ese libro de Italo Calvino de las ciudades invisibles, yo creo que se ha usado en todas las universidades del mundo en arquitectura. Y entonces, pues he tratado de traer un poco esto a la academia, haciendo ponencias y artículos. Entonces, por ejemplo, para este simposio de Sociedad, Cultura Material y Vida Cotidiana de la Modernidad a la Contemporaneidad, o sea, todo, hice una ponencia de las batallas en el desierto, como la lectura que yo tengo de la ciudad y la modernidad a través de esa novela, hecha un artículo que se va a publicar en un libro en algún momento. Y justo la semana pasada presenté otra ponencia que también espero que se publique en un libro, de una novela que se llama Pánico y Peligro, de María Luisa Puga, que es ahora mi novela favorita de la ciudad.
Y bueno, como que estoy tratando de encontrarle otras salidas para que el proyecto se pueda mantener andando. Y afortunadamente, ahí en la náhuac, soy parte de un programa que se llama Investigadores en Desarrollo. Y entonces, pues me van mandando convocatorias y cosas así para apoyos, programas, coloquios, etcétera. Y el año pasado me mandaron uno del COMECIT, la náhuac está inscrita en el Estado de México. Entonces mandaron una convocatoria del COMECIT de un fondo de investigación para mujeres científicas. Iban a premiar, tenían cierta cantidad de dinero y podías pedir máximo 100,000 pesos. Y entonces, pues yo dije, de aquí soy. Entré a la convocatoria y afortunadamente me seleccionaron para hacer el segundo volumen del Atlas Literario y reivindicar mi error anterior y hacer un atlas de puras mujeres. Entonces, eso que me había pasado de no haber encontrado literatura de mujeres en estas listas de las 10 mejores novelas de la ciudad y todo eso, ha ido cambiando un poco. Yo creo que el 2020 movió algo y entonces de 10 novelas, una es de mujer, ¿no? Pero bueno, ya ahí van apareciendo listas y he logrado mapear alrededor de 20 novelas de mujeres. No las he leído todas, pero ya están ahí en la lista. Y entonces esto lo tengo que entregar ya. Me falta terminar el primero, que justo es el de María Luisa Puga, que yo creo que como me ha gustado tanto esa novela, me ha dado miedo entrarle porque le quiero hacer justicia, porque no sé por qué nadie la había nombrado antes, está increíble, pero bueno, ya estoy divagando. Entonces, pues está Pánico y Peligro, esta se llama Llanto, esta es Nadie me verá llorar en el Centro Histórico, Conjunto Vacío en la Colonia Narvarte, El niño que fuimos en la del Valle, y a mi memoria me falta esa. Bueno, no me acuerdo cuál es, pero perdón, es que desde la maternidad mi memoria ha desaparecido. Y ya, muchas gracias. Esto va a salir, perdón, esto va a salir a mediados de año. Muchas gracias. Traigo algunos mapas por si quieren comprarlos. No traje muchos, pero por ahí los tiene Sergiev. Y no sé si haya preguntas. Sí, pues vamos a pasar el micrófono para ver si hay preguntas o comentarios. A ver si. Pues yo te quiero felicitar, Jimena. La verdad es que no conocía, o sea, conocía el trabajo sobre todo cuando lo mostraron en la Bienal, el de geografías narrativas, pero pues la verdad es que es apasionante lo que muestras. Me encanta esta idea del vínculo de la literatura con la arquitectura. Creo que en efecto en las escuelas de arquitectura hay que meter un poco más de esta necesidad del entendimiento. Dicen que los arquitectos no sabemos escribir y tiene mucho que ver con yo creo que tal vez es porque no sabemos leer también en mucho. Y creo que ahí hay una guía muy importante. Yo, por lo menos en mi formación, tuve la oportunidad de conocer a gente sí muy vinculada a la literatura, particularmente a Chema Buendía, José María Buendía. Chema era autor, era poeta, tenía libros de poesía, de arquitectura, y él impulsó inclusive digamos, una modalidad de un concurso de arquitectura basados en textos, ¿no? Es decir, traducir textos a arquitectura, y era un concurso apasionante que se hizo en varios años en la facultad. Y bueno, te quería compartir esas pequeñas esfuerzos o cosas que suceden ahí dispersas en el universo académico. Y otro que te iba a preguntar también es si habías tenido oportunidad, sobre todo en el libro de Coyoacán, si habías mapeado a Ibargüengoitia, porque es mi autor preferido. Entonces, yo no lo sé y te lo quería preguntar. Sí, justo Ibargüengoitia, bueno, creo que en sus novelas no pareciera aparecer Coyoacán, pero encontré algunas crónicas suyas que eran publicadas en periódicos y que hacía una crítica a cosas que estaban pasando, porque además él vivía ahí, en donde vivía Mijares, ¿no?
Entonces sí, hay creo que 1 o 2 textos, ya fue hace mucho, no me acuerdo, pero sí, de Ibargüengoitia además tiene un humor increíble y sus crónicas de México en general son divertidísimas. Sí. Sí, buenísimo. Sí, y pues gracias por compartirme estos recuerdos que tienes. Yo creo que ha habido mucha gente que ha hecho estos esfuerzos, pero me parece que se quedan como ahí flotando, ¿no? Que no tienen realmente el peso que podrían tener. Y bueno, lo que yo intento es sistematizar esto para que haya un compendio de literatura de la Ciudad de México que pueda ser consultado, vivido, explorado, etcétera. Muchas gracias, Ana. ¿Algún comentario, pregunta? Hola, Jimena. Qué gusto verte por acá. Igualmente. Yo tenía, bueno, una inquietud. O sea, ¿cuáles han sido también la retroalimentación a partir de las experiencias que se han generado por estas visitas, ¿no? ¿Qué te han compartido? Sé que muchos arquitectos lo hacen, ¿no? Me ha tocado hasta seguir, ¿no? Colegas, ¿no? Como Jorge Vázquez del Mercado, ¿no? Que ha hecho estos recorridos con arquitectos, pero ¿cuál ha sido como la retroalimentación de quien hace ya estas visitas, estos recorridos y las reflexiones? Y también no solo de arquitectos, ¿no? Porque yo supongo que también ha permeado a otras carreras, ¿no? Y si tienes como alguna crónica o algo que compartirnos de esa experiencia. Pues, bueno, de entrada al principio me publicaron el proyecto en Chilango y pues Chilango tiene un montón de lectores, entonces sí, pues recibí muchos comentarios, pero no contándome de su experiencia, ¿no? Como diciendo, ay, qué padre, qué increíble, no sé qué, pero no contándome de su experiencia. Y luego me entrevistaron del Canal 22 también en aquel momento. Y lo que ellos hicieron fue pedirme los mapas antes, hacer un recorrido y luego entrevistarme. Entonces, en la plática, pues sí surgió pues el tema de la experiencia. Y el mapa que ellos habían usado era la Gota de Agua, que es en la San Pedro de los Pinos, que es una colonia pues no muy señalada por nadie, ¿no? O sea, aparece poco en la literatura, no es una colonia que se estudie mucho en las escuelas de arquitectura o así. Y lo que me dijeron en ese momento fue que les gustó descubrir un lugar de la ciudad que no habían descubierto. Entonces, creo que más allá de, pues de si leíste el libro o no leíste el libro, lo que sea, pues es un pretexto para pasear y para ver cosas que tal vez, en las que tal vez no te fijarías, ¿no? Entonces, ellos me contaron eso y también me comentaban que se les hacía un proyecto que podía invitar a la lectura, ¿no? O sea, puede invitar al pasear la ciudad o puede invitar a la lectura. Y yo creo que el que ha sido más entusiasta ha sido Jorge. O sea, Jorge es la única persona que conozco que ha hecho los 6 recorridos y los ha hecho de principio a fin y me ha hecho críticas y comentarios y así. Y sí, lo que me ha dicho es que, o sea, por ejemplo, él no conocía la Romita. Entonces me dijo que increíble que este proyecto te lleve a lugares que no conoces o que simplemente te saque. Pero o sea, han sido comentarios de ese tipo tanto de arquitectos como de no arquitectos. Sí. Y también, como esto salió durante COVID, algunos colegas o amigos hicieron los recorridos en casa. Entonces también estos textos y estos fragmentos les posibilitaron recorrer la ciudad desde casa. Y pues creo que eso también es algo, una oportunidad bonita, ¿no? ¿Y era otra pregunta? ¿Ya te contesté? ¿Ya? Sí. Hola. Vale. Como que ahorita estaba pensando y supongo que la literatura a veces deja espacios, como ciertos espacios que no están tan definidos o que cuando a la hora de quererlos mapear, pues sí, o sea, la literatura tiene como una flexibilidad que deja mucho espacio para interpretaciones que quizás la arquitectura no. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso para ti? Qué tanto hay también tuyo en esa lectura?
Pues mira, en los ejercicios con crónicas, como la crónica es histórica, es casi que una fuente fidedigna de investigación, ¿no? Entonces, en ese en específico, no me tomo tantas libertades más que la respuesta que doy. O sea, por ejemplo, si en un lugar había una cantina y ya no la hay, yo digo, no hay una cantina, ahora hay tal cosa, ¿no? Pero lo que me ha parecido más bonito de la ficción es que, pues, estas novelas sí usan lugares reales, pero otros que no, ¿no? O sea, el autor está escribiendo ficción de la ciudad, aunque tenga ciertos puntos ubicables, digamos. Y entonces, a partir de esa libertad creativa, yo me tomo la misma libertad. Si tú me estás diciendo Avenida Ámsterdam, esa la tengo ahí ubicada, ¿no? Pero si me estás diciendo la tienda de vinos tal, sí, Juanito, pues yo me invento dónde está a partir de mi investigación de la ciudad, porque sí, para ubicar los puntos específicos, sí hago una investigación del momento histórico de la ciudad, como para saber más o menos por dónde podrían estar las cosas, y a partir de ahí invento. Entonces también es un ejercicio creativo de cierta manera. Y pues como es ficción, al final se puede. Sí, Jorge, justo en uno de los recorridos me dijo, pero es que no queda tan claro si esto existe o no existe. Y yo, pues tú decides si existe o no existe. También el paseante puede decidir qué se imagina y qué no. Gracias. Hola. O sea, creo que como que sumando un poquito como a lo que acabas de decir, como que casi que invita un poco la ficción como a imaginar ahora de regreso al mapa, ¿no? O sea, como que me parece, no sé, empiezo a pensar que es una herramienta también de cómo, y lo dijiste muy claro en algún momento, como de imaginar mundos mejores o posibilidades, eh, y que como como en tu tercer ejercicio de narraciones propias, si existiera un mapa, estaría padre ver cómo sería esa ficción como posible de ciudad. No sé, creo que me preguntaba a cuáles siguientes como raíces o caminos te deja este proyecto, que se nota que es un proyecto de vida que va a seguir como construyéndose. em, Entiendo que o sea, cuando sobrepones todos los mapas, existe como cierta fuerza gravitacional sobre ciertos sitios, ¿no? Que aparecen o sea, en muchas lecturas y no solo como en la literatura, pero históricamente la ciudad tiende a, pues sí, jalar a puntos geográficos los eventos más importantes, ¿y qué pasa con todos estos espacios que no aparecen en la literatura, ¿no? Pero siguen siendo ciudad? La literatura es una especie de filtro ya que te lleva a mapearlos, ¿no? Y entonces, no sé, creo que me preguntaba un poquito como esas raíces o esos pies. Pues me parece muy interesante ese punto porque justo si, o sea, algo, para mí cada libro o cada crónica se vuelve una capa más de la ciudad, ¿no? Entonces, entre más leo, pues más profundidad va teniendo mi entendimiento de la ciudad y además creo que la novela lo que hace es meter el factor subjetivo, ¿no? Siempre en arquitectura es los datos, los mapas, los tamaños, ¿no? Lo objetivo, la forma, el material. Y esto mete todas estas capas subjetivas de la población, ¿no? Por ejemplo, El vampiro de la colonia Roma habla de la población gay de la Roma en los 70, y esa es una población que en arquitectura nunca vas a ver, ¿no? Entonces, pues sí, cada uno es una capa de una población y son interpretaciones subjetivas que a mí me enriquecen mucho. O sea, yo cuando camino por la Roma, pienso en el vampiro, pienso en las batallas, pienso en Pánico y Peligro, y voy viendo a todas estas poblaciones ahí que se han movido, ¿no? En esos lugares. Entonces, por un lado está eso, está que sí es un proyecto de vida, o sea, yo creo que estaré buscando opciones. Ahorita lo que quiero hacer es seguir con las novelas, porque creo que es algo que también para el público en general es atractivo. Y lo que yo quiero es abrirle puertas a la arquitectura, no cerrárselas, porque el mundo está muy complicado. Y por otro lado, esto que mencionas de las distintas zonas de la ciudad es súper interesante porque también es una manera de entender
la ciudad y la historia. Por ejemplo, el centro histórico aparece en un montón de textos, ¿no? Porque es la ciudad donde pues es el centro, donde se formó todo. Por ejemplo, esa de Santa que habla del centro y Chimalistac, pues Chimalistac todavía era volcánico, tenía arroyos y así, ¿no? Entonces era esta ciudad central y pues todo se mueve alrededor. Y pues del centro tengo creo que 5 mapeadas, o sea, es una zona con mucha carga histórica, con muchas cosas pasando. Luego pues está la Condesa, está la Roma, que son zonas pues aledañas a la ciudad central, todavía es hoy en día es la ciudad central, ¿no? Pero también piensas, pues es donde vive la gente que se puede dedicar a escribir, ¿no? Porque tal vez alguien que en algún momento vivía en el oriente de la ciudad no tenía tiempo para ser escritor, ¿no? Se dedicaba a otra cosa. Entonces también es un mapeo pues socioeconómico, antropológico, etcétera. Y lo que es interesante de cómo va, o sea, siglo XX son esas zonas centrales, ¿no? De lo que he leído, tampoco he leído todo, pero de lo que he leído son esas zonas centrales. Y mientras va avanzando hacia el siglo XXI, empiezan a aparecer otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Llanto está el Parque Hundido, la Colonia Roma, la San Pedro de los Pinos, etcétera. Entonces sí se empieza a mostrar una cosa distinta de la ciudad, zonas diferentes, pero siguen siendo zonas socioeconómicas medias altas, ¿no? Entonces ahí pues siguen viviendo los escritores. Entonces creo que, pues sí, justo tomé un taller de literatura de ciudades latinoamericanas y había esas preguntas como de, ¿y Copilco? ¿Copilco sale en alguna novela? O no sé, ¿no? Cualquier lugar, Milpalta, o no sé, zonas de la ciudad. Y pues no, pero yo creo que cada vez más. Yo creo que justo todo el tema de la diversidad, de la variación de voces, de las luchas sociales de género, etcétera, van a empezar a darle voz a la gente que se va a atrever a escribir. No sé si novelas, pero no, otras cosas. Entonces, sí me parece que en muchos sentidos muestra muchas cosas de la ciudad, ¿no? Y su complejidad, no solo los edificios históricos del centro histórico, ¿no? Sino que hay muchas cosas pasando y muchas cosas con mucho valor y tal vez arquitectura anodina, pero que es el hogar de alguien. Entonces es importante por ser el hogar de alguien. Y pues sí, tal vez la literatura es un poco más empática, un poco más, no sé, es que la arquitectura luego es los arquitectos somos tan, lo que quieran poner atrás. Pero bueno, no sé si contesté, pero me parece que son reflexiones interesantes. Oye, ahorita que estabas hablando, se me ocurrió también otra cosa. ¿No se te ha ocurrido o no has empezado? Yo sé que el universo es gigante, pero ¿no se te ha ocurrido también empezar a mapear guiones cinematográficos? O sea, sería apasionante hacer un mapeo de Los Olvidados, por ejemplo, o de Roma, ahorita que estás hablando, porque además tienes el contacto visual con la película y, por ejemplo, ver toda la recreación de lo que fue el cine Las Américas, que además Cuarón, bueno, Iñárritu, no sé, se aventó una recreación ahí extraordinaria, ¿no? De toda la parte de insurgentes y ese México de los 80s, de los 70s. ¿No has tenido esa Em, intención de pronto de mapear guiones cinematográficos? No, bueno, justo el cine de las Américas aparece en 3 de las novelas, entonces compararlo está interesante. De Roma hay un mapa hecho por Guía Roji que distribuían gratuitamente en la Roma y no le he entrado al guión cinematográfico porque he estado tal vez muy clavada con que solo sea texto y el cine ya le da una imagen a esas palabras y creo que lo que a mí me gusta es que cada quien tenga la posibilidad de darle imagen a las palabras, ¿no? Porque creo que eso es lo bonito de, pues, leer estos textos que nos están diciendo lo mismo a todos, pero cada quien, según su contexto, construye en su cabeza estas imágenes. Entonces he estado medio reacia a eso, pero definitivamente sería un ejercicio súper interesante. Incluso, por ejemplo, el complot mongol que tiene película, de pronto ver la novela con la película
y ver el guión, ¿no? Y comparar esas dos. Santa también tiene película. De hecho, en Chimalistac los nombres de las calles tienen que ver con eso. Pero no, hasta ahora no, pero seguramente en algún momento Gracias. me atreveré. Bueno, a mí me parece como muy bonita esta parte en la que me voy a atrever a poner esa palabra que estabas poniendo para los arquitectos y es un poco egoísta, ¿no? Entonces, creo que esta parte en la que tú juntas tu contexto con el contexto de la ciudad, con el contexto del escritor, también logras hacer esta conexión de emociones, ¿no? Entonces, de cómo puedes interpretar tú tal autor que iba pasando por la Doctores y estaba contando tal situación y a lo mejor te toca vivir lo mismo 95 años después, ¿no? Entonces creo que también existe esta relación atemporal que tú estás generando y emocional. Y me parece como muy interesante. Muchas gracias. Sí, temporal definitivamente, ¿no? Porque hay una novela de 1900, una de 2010, o sea, sí, hay esas conexiones. Y creo que lo de las emociones, eh, pues, pues sí, porque todos las tenemos, ¿no? Entonces, hay novelas que a ti te tocan más que otras, hay sitios que te tocan más que otros. Y sí, por ejemplo, esta novela de María Luisa Puga en la Roma, pues ella es mujer y la personaje principal es mujer y muestra un contexto femenino que a mí me toca mucho más que el vampiro de la colonia Roma, porque no es mi contexto y no es que tenga nada en contra de ese contexto, simplemente no es lo que a mí me ha tocado vivir. Entonces hay novelas que te van a tocar más que otras y en ese sentido tu conexión con la ciudad a partir de esa novela va a ser muy distinta a las experiencias que puedas tener, los recuerdos. Sí. Gracias, Rodrigo. Hola, buenas noches. Yo estoy tomando clases con el arquitecto Felipe Leal actualmente y todavía arquitectura, arte y sociedad y hace 2 semanas nos dejó leer ahora. Entonces, ese libro nos dio mucha apertura justamente a hablar de cómo se mapea la ciudad a partir de nuestra experiencia y el sentido de identidad que generamos a través de nuestras propias historias. Entonces, la siguiente actividad, como de hecho fue la semana pasada, nos hicieron narrar los cruces de la ciudad, las esquinas. Y eso, justamente como comentaban aquí atrás, nos dio a entender cómo, si esas partes bien no están mapeadas a las periferias, realmente sí hay personas que podrían ser autores y crear narrativas y crear ficciones, crónicas y demás, solamente que realmente no tenían tiempo para convertirse en escritores y dejar texto acerca de eso. Y ahorita que comentaba el arquitecto Honorato de otras fuentes como la cinematografía, también en el libro de José Emilio Pacheco, incluso las canciones, ¿no? Como José Alfredo Jiménez y demás, de Por alto que es el cielo en el mundo y demás. Ajá, y sí, totalmente. Y pues sí, eso, a lo mejor podríamos vertir otros medios dentro de esas crónicas. Por ejemplo, últimamente, y más a nuestra generación, los hilos de Twitter, que hablan de pequeñas localidades y experiencias personales y demás. Y creo que es todo. Gracias. Sí, gracias. Sí, también creo que los sonidos, por ejemplo, de la ciudad son una cosa que se podría mapear. Ay, es infinita la posibilidad. Sí, muchas gracias. Voy a leer un comentario que está en Facebook. Wow. Dice, arquitecta tiene mucha razón al afirmar que la lectura es importante para el desarrollo de un buen proyecto. De manera personal, me parece que es mejor leer poesía, ya que dicen cosas sin decirla. Felicidades y gracias por transmitir. Muchas gracias. Sí, fíjense que yo no le he entrado a la poesía porque no ha sido un medio que a mí con el que yo conecte, pero sé que hay muchísima poesía de la Ciudad de México. Me acaban de regalar un libro de este tamaño de pura poesía de la Ciudad de México y sí sé que hay muchos escritores y muchos lectores que ha sido la manera en la que se han conectado con la ciudad. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo, ya le entraré en algún momento. Pues muchas gracias. Vamos a Gracias. pasar a entregarte un pequeño reconocimiento y también un regalo por parte del colegio. Mira, Jimena, ya hoy estuvimos muy regalados y muy intercambiados. Primero, un reconocimiento por la participación en la Bienal, porque también no habíamos tenido la oportunidad de darte tu reconocimiento. Ya lo dijiste, habías estado
en estas cuestiones de la maternidad y no había recibido tu diploma porque fue merecedora de una distinción en la parte de publicaciones justamente. Jimena, y bueno, le habíamos quedado de ver su diploma. Hoy en la mañana también entregamos que le habíamos quedado de ver otro, su premio de premios CAMSAM de publicaciones. Y también te quiero regalar este libro, porque aquí aparece en la Bienal y aparece justamente tu libro de narrativas. Por acá está, ya lo he encontrado, aquí está. Ahí está publicado ya por lo menos la referencia, que queda ahí, el testimonio de pues de este reconocimiento. Y pues muchísimas gracias, Jimena, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, y el reconocimiento de hoy, que ese es ya más sencillito y ese da cuenta del arquidiálogo de hoy.